Mis estimados alumnos, muy buenos días. Espero que la estén pasando muy bien. Asimismo, espero que hayan leído las instrucciones que les dejé para poder familiarizarse con el tema que vamos a tratar esta mañana. Es decir, que este tema prácticamente viene a ser el último que vamos a estudiar de la primera unidad que hemos venido trabajando. El tema que tenemos en realidad es un tema muy bonito que les va a servir y les va a gustar mucho. Es sobre lo que es redacción. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de redacción? Pues redacción no es más que poner nuestras ideas, nuestros pensamientos en una forma ordenada, en una forma lógica, en una forma que le guste a la persona que lea lo que nosotros escribimos. Bueno, dirán ustedes, ¿y cómo voy a hacer eso? Les comento, mis queridos estudiantes, que existen herramientas, existen técnicas para que podamos nosotros iniciar ese proceso, ese camino maravilloso de lo que es redactar. Ya les expliqué que redactar es un camino que a muchos nos parece difícil, pero realmente, si llevamos a la práctica las herramientas que existen para poder escribir, se nos va a facilitar este proceso. Existen 7 rasgos que perfilan a un buen escritor, y esto está en la lectura que yo les dejé a ustedes para que en su libro base de estrategias de comunicación pudieran ustedes leer. Estos 7 rasgos que perfilan al buen escritor, en el número 1 tenemos que lee comprensivamente. Es consciente de las características de las personas que podrían leer sus escritos o textos. 3, planifica y fija sus objetivos antes de empezar a escribir y de formular mentalmente una representación o imagen mental de lo que va a redactar. En el numeral 4 de la página 72 que estamos leyendo, tenemos que dice que va releyendo los fragmentos que va escribiendo para asegurar que hay orden, que hay coordinación, que hay cohesión en lo que escribimos. En el numeral 5 se revisa el texto, lo que ya escribimos, mientras lo relee. En el 6 practica el proceso recursivo, o sea, el repaso de lo que él ha escrito. Aplica estrategias de apoyo para solucionar problemas que suelen presentarse en la elaboración de un texto escrito. Esto lo tienen ustedes en su texto de estrategias de comunicación y lingüística. Se los estoy leyendo para que ustedes, cuando revisen su tema en general, pues ya saben dónde encontrarlo. Algo importante es, por ejemplo, esta gráfica que nos dice el proceso. Véanla ustedes ahí. En este proceso vamos a encontrar nosotros que sabemos leer para iniciar, ¿verdad? Luego que sabemos escribir, por supuesto. Sabemos leer y escribir. Aquí estamos. El acto de escritor va a planificar, que es el primer paso. Planifica lo que va a escribir. ¿Pero qué va a planificar? Entonces, en la planificación, que es el primer paso, debe tener presente lo siguiente: que
¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué? Es decir, ¿es una tarea académica? ¿Es que tengo ganas de escribir un cuento? ¿Es que tengo ganas de hacer una síntesis de una lectura? Es decir, saber qué vamos a escribir. Aquí lo que va, pensemos, es el tema prácticamente. ¿Para qué voy a escribir? Bueno, vamos a desarrollar un tema, vamos a hacer, por ejemplo, un ensayo, vamos a hacer una composición, vamos a escribir algo que ya estamos nosotros trabajando dentro del plan. Entonces aquí podríamos pensar cómo. En el cómo prácticamente ustedes van a decidir en qué momento lo escrito va a ser un trabajo, como por ejemplo, hablemos de una reseña, hablemos de una síntesis de un libro, hablemos de que tenemos que ir a investigar, por supuesto, sobre el tema que vamos a escribir. Si es una reseña es porque ya leímos nosotros un tema relacionado con algo que nos gusta, que nos interesa y que le queremos hacer una reseña, o bien alguien nos está pidiendo que hagamos una reseña. Entonces, ¿cómo? Pues tenemos que haber leído o leer el tema para poder hacer una reseña, ¿verdad? Luego, el tiempo que vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo. Hay que pensar en el tiempo, porque no tenemos a veces mucho tiempo y tenemos que calcular lo que vamos a leer. Todo esto va a ir en el primer paso, la planificación. ¿Qué tema elegí o voy a elegir? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿A quién se lo voy a dar? Ahora imagínense ustedes que van a escribir sobre un tema para unos campesinos. Lógico que sus palabras tendrán que ser palabras adecuadas a un grupo de personas en las cuales apenas lograron sacar su primaria algunos. Pero también puede ser que tengan que realizar un tema académico, un tema ya más profesional. Para eso también quiero comentarles que existe en lo que es escritura, lo que se llama escritura moderna, escritura madura. En este nivel no hemos llegado a ninguno. Considero que ni yo he llegado a la escritura madura, aunque me atrevo un poco a hacer escritos pensando en que lo voy a publicar, pero todavía tengo mis dudas si estoy haciéndolo bien. Pero vale la pena decirles que es escritura madura. Es cuando tenemos un nivel ya más elevadito de conocimientos, es porque ya hemos leído mucho y ya somos capaces nosotros de interactuar con el público que nos va a leer lo que vamos a escribir, ¿verdad? Entonces tenemos pues esta primera parte que es la planificación. Siguiendo con el tema de la planificación, yo he anotado algunas otras cositas que tomé de siempre del libro de estrategias de comunicación lingüística. Y entre ellas tenemos, ¿por qué razón voy a escribir? El destinatario. ¿Para quién, verdad? Que eso no lo puse aquí, pero lo podemos agregar, ¿verdad? ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué? Y puede ser también aquí, ¿para quién? ¿Para quién? Recordemos que todo lo que va en sentido de una pregunta lleva tilde, por favor. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Van con tilde. Por eso van a observar tildes en qué, en cómo y en quién. Porque cuando representa una pregunta, hay que tildar ese qué, ese quién, ese cómo, ese cuándo. Esto ya lo hemos visto. Tenemos entonces el tipo de escrito.
cómo vamos a organizar esas ideas, el conocimiento del tema que tenemos y nuestras opiniones personales, porque si ya tuvimos conocimiento anterior de ese tema, ya leímos algo, oímos, entonces allí en ese tema que vamos a escribir plasmamos nosotros también un poco de lo que ya sabemos o conocemos. Niño, que es un autor que nos propone en todo el texto que tenemos de estrategias de comunicación, propone delimitar el tema, es decir, no extendernos tanto, ser más concretos, más concisos. No debemos de extendernos al momento de escribir. Escribamos de manera que nuestro lector, el que nos va a leer lo que escribimos, pues no se nos aburra, ¿verdad? En cosas que se pueden suprimir. Tenemos algo importante para esto, la motivación. Para arrancar a escribir, para iniciar a escribir, tenemos que estar motivados, emocionados. Ay, yo voy a escribir esto, está muy bonito, voy a empezarlo acá y todo. Tener deseos interiores, ganas de hacer las cosas. Luego tenemos la selección del título. Eso es importante. El título tiene que tener relación con lo que escribimos, pero ese título tiene que ser un título que llame la atención, que impacte, que el que nos va a leer es porque ese título lo motivó. Ahorita en el país tenemos una crisis y a nivel mundial, pero ya en Guatemala ustedes se han dado cuenta que precisamente este tipo de trabajo que estamos haciendo es producto de todas las instrucciones que hemos recibido y que tenemos que tener cuidado para no contagiarnos. Entonces, todas esas prohibiciones nos han llevado a realizar este trabajo. Imagínense que van a escribir sobre el coronavirus, el tema. ¿Qué pueden poner para atraer a que lo lean? Si van a escribir una noticia, van un comentario, bueno, puede ser que diga, gracias a Dios, en Zacapa todavía no ha llegado el coronavirus. Entonces ya la gente empieza a leer, ya se motiva, qué bueno que Zacapa está liberado de eso. Para darles una idea, ¿verdad? Pueden hablar sobre la desnutrición, por ejemplo, que tenemos aquí en Zacapa, que es un tema importante, y poner con una estadística que ya leímos o conocimos en algún lugar, quizás en el centro de salud que lleva buenos datos, bueno, que tenemos aquí en Zacapa un número grandioso de niños con desnutrición crónica. ¿Quieren hablar de la mujer? Bueno, hay tantas cosas que decir y que queremos escribir. Entonces, todo es tener esas indicaciones que acabamos de leer y que están en su libro, que los pueden releer, para que arranquemos motivados con algo que ya sabemos y siguiendo las reglas que nos está dando el texto. Así estas reglas las voy a repetir. Por ejemplo, hacer su planificación, número 1. ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Para qué? Pues para que la gente conozca cómo estamos en Zacapa con la desnutrición y cómo estamos con el coronavirus. ¿Ya? ¿Para quién? Aquí es para quién. ¿Es de para quién? Bueno, pues el que sabe leer y escribir, compañeros del colegio, si es que va a ser un ensayo. Bueno, ¿cómo? Bueno, pues voy a utilizar estadísticas, voy a ir a leer un poquito sobre el tema para tener más argumentos, más elementos para poder escribir. Es decir, la planificación es súper, pero súper importante para el tema de redacción. Planificar. Utilizar, como les digo, recursos que vamos a encontrar en este libro algunos, pero también existen otros. Yo se los voy a pasar cuando regresemos a clases o en el transcurso todavía de estas clases, si no las hemos terminado, les voy a pasar otras herramientas muy valiosas para que ustedes se les facilite cuando les pidamos hacer, por ejemplo, un ensayo, que va a ser parte precisamente de esta unidad. Tengan presente esto, la unidad nos pide que se haga un ensayo.
para iniciar una redacción a escribir sobre X tema, les decía anteriormente que existen herramientas, o sea, medios, formas, apoyos que nos han dado algunos otros especialistas en redacción para que los practiquemos y podamos hacer un bonito trabajo de redacción. Entre estas herramientas tenemos, por ejemplo, mapas y redes. En mapas y redes, ustedes también, además de lo que nos da el texto de estrategias de comunicación lingüística, pueden ingresar a una de las direcciones o de los sitios web, en donde en una forma muy cuidadosa, es decir, van a encontrar información que sea de credibilidad, ¿verdad? Porque a veces escriben irresponsablemente cosas que no son. Entonces hay que buscar, por ejemplo, información en sitios web que son creíbles, ¿verdad? Que se les puede confiar, para que puedan ampliar su conocimiento sobre redes, sobre mapas, por sí mismos. Yo tengo el material y puedo también, con mucho gusto, compartírselo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una red sencilla, puede ser lo que llamamos de sol. Puede ser la que llamamos de sol. Entonces, sí, le hacemos los rayos del sol. Aquí en el centro se pone el tema. ¿Verdad? Aquí se pone el tema. En el centro. Póngale que sea de nutrición crónica. Vale. De nutrición crónica. No me cabe, pero ahí ustedes me entienden con explicación. ¿Qué vamos a escribir? Pues un artículo para el periódico, digamos, vamos a colaborar con un artículo. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la desnutrición? Pues que ¿en dónde se está dando? Bueno, pongámosle Zacapa. Aquí es el lugar que nos interesa estudiar. O sea que el artículo lo vamos a hacer para un periódico de Zacapa, porque el tema lo vamos a estudiar aquí en Zacapa. ¿A quién afecta? ¿Ya? Y así nos vamos, miren, ¿a quién está afectando? Bueno, hablamos aquí que son niños que han demostrado, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a su consistencia física, a sus retrasos, a los que van más atrasaditos a veces en la escuela, porque han crecido con este problema de la desnutrición crónica. Y así se van en el sol ustedes, ayudando a tener elementos para escribir su tema. Ahí está, esa es una herramienta. Puede ser una araña, como también le conocemos nosotros a la herramienta. En esta araña es lo mismo. Podemos nosotros en cada una de estos hilos que le estoy poniendo a la araña, una guía de cómo van a realizar ustedes ese trabajo que están motivados a realizar, o que se los pidieron, o como sea. Entonces aquí el nombre del tema. En cada uno de estos hilos que dibujé, pues va a ir, ¿qué es? Vamos a estudiar niños de Zacapa. Vamos a estudiar, por ejemplo, efectos, ¿verdad?, que produce la desnutrición crónica. Vamos en esta parte a ver la situación económica de los padres, si hay pobreza en esas familias, ¿verdad? Aquí, de qué se alimentan los niños en esa comunidad. Y cada rayo les puede servir para tener ya un montón de ideas que les permita iniciar una escritura
coherente, bien informada, con suficiente material para poder escribir algo bonito y completo. Evitemos juntos la propagación del virus. Algo interesante que yo también quiero que repasen en su libro. Algunas de estas cosas aparecen en la página 76 de su libro de estrategias de comunicación. Estos pasos son importantes. Me voy a permitir leerles los pasos. Ya. Están aquí, pero se lo puedo leer también. Sí. En esta imagen que encontramos en la página 76 tenemos el subtítulo en la 15.2, escritura del texto. ¿Y cómo empieza? Dice, ya con la planificación se puede comenzar la redacción del texto. No le voy a leer todo eso porque ustedes tienen su libro y allá lo van a revisar mejor. Pero si hay algunos criterios o requisitos que tienen que tomar en cuenta para escribir. A, claridad. Que sea claro lo que vamos a escribir, que lo entendamos, ¿verdad? Y aquí dice que la limpieza y orden que se le da al texto. Se trata de que nuestras ideas sean entendibles. Para aumentar la claridad en un texto se debe mantener las ideas concisas, es decir, al grano, ¿verdad? Que no sea un palabrerío que nos va a confundir o confunde al que está leyendo, sino ideas concisas y bien conectadas, que tengan relación unas con otras, por medio de la utilización de un lenguaje formal, pero entendible, la organización de conceptos y evitando la sobresaturación del texto. El fin de la claridad es que podamos expresarnos de manera concisa, sin confusión para el lector. También encontramos en esta página otras características que se requieren o requisitos para una buena escritura. Entre ellos tenemos concisión. ¿Qué entendemos por esto? Se refiere al empleo de palabras con exactitud para expresar nuestras ideas. Ser breve. Llegar al punto principal de las ideas sin ser redundantes. Ser preciso con lo que se quiere decir. Es decir, que a veces estamos hablando en un párrafo de determinado tema y luego en el otro empezamos a decir casi lo mismo. Debemos de tener cuidado en esto porque hay redundancia cuando realmente se puede ser más concreto, ¿no? O sea, concisión. Dice aquí que hay que tener como un requisito para poder hacer una buena redacción. El otro, sencillez. Que sea un tema sencillo, ¿verdad? Es definida como algo que no es difícil. El autor lo explica como el hecho de quitarle peso a un texto, haciéndolo fácil de entender, con el uso de un vocabulario conocido. Naturalidad. Qué importante es que el texto que escribamos sea natural, que no sea aquello de copy-paste que acostumbramos a hacer ahora que tenemos la facilidad de la tecnología, sino que hemos leído, hemos oído, tenemos nuestras propias palabras, pero sí hacer un escrito que se entienda, que no sea tan largo, ¿verdad? Y que eso de extensión, que esa extensión no se nos vaya de la mano en cuanto que estamos repitiendo y repitiendo. Entonces, ven qué interesante. Por eso les traje el libro acá a este video para que ustedes, tal como yo lo estoy leyendo, algunas partes, ya ustedes en casita le den una revisión
más detenida, porque cuando les toque escribir su ensayo, que ya estamos hablando de un trabajo académico, ya ustedes ya llevan esta base, estos principios. Bueno, algo importante que no deben de perder de vista es, no lo deben desatender, es revisar su borrador, porque van a hacer un borrador de todo lo que están escribiendo. Y el buen escritor, el que quiere dejar una buena imagen de lo que escribe, un buen concepto, tiene que leer lo que ya escribió para corregir no solo errores de ortografía que podemos tener, porque ahora las máquinas nos ayudan, ¿verdad? Pero sí errores de redacción. Yo pienso mandarles ahí al portal, tengo una hoja que les va a interesar mucho. En esta hoja yo tengo anotadas palabras enlace que son básicas, porque a veces no hayamos cómo pasarnos de un párrafo al otro. Y estas palabras que yo les voy a mandar son palabras de enlace. Y eso se los voy a enviar a su portal. Entonces tenemos algo más que hablar. Cuando escribimos y ordenamos las oraciones, estamos ordenando en oraciones los párrafos. De una oración a otra tiene que haber lógica, tiene que haber coherencia, tiene que darle seguimiento a todas esas oraciones, es decir, que se relacionen para poder llegar a los párrafos. El párrafo ya es una idea más completa. Entonces, para pasar de un párrafo a otro, es donde les van a servir esos enlaces de los que yo les estoy hablando, que es para continuar, como también para empezar un trabajo escrito, como para terminar, ¿verdad? Entonces, esos enlaces les van a apoyar mucho cuando les toque hacer a ustedes su ensayo. También les voy a mandar algunas indicaciones, instrucciones de cómo hacer un ensayo que nos mandó la coordinadora de la capital, con algunas indicaciones bastante útiles y que se les va a facilitar al terminar esta segunda unidad el ensayo. Tenemos entonces el párrafo. ¿Y qué entendemos por el párrafo? Ustedes hicieron un ejercicio al inicio del curso. ¿Se recuerdan cuando yo les entregué a todos un periódico? ¿Se recuerdan cuando yo les dije que me marcaran cuántos párrafos tenía el artículo que ustedes iban a elegir y eligieron para llevarlo a su texto, a su portafolio? Ahí tienen ustedes una selección, o sea, una identificación de cuántas oraciones estaban constituidos algunos párrafos. También tienen cuántos párrafos tenía el artículo que ustedes leyeron. Era para que se empezaran a familiarizar y ahora les toca a ustedes construir, escribir. Ojo, importante, procuren, como yo se los recomendé, cuando les toque escribir, se los he dicho en clase, que lo hagan con oraciones cortas, ¿verdad? Y en cada oración corta, pues lógico, termina con punto y empieza con mayúscula, ¿verdad? Entonces, así, con oraciones cortas que vayan enlazadas, lógicamente. Ya estamos hablando de frutos, pues de frutas vamos a seguir platicando. Si es de nutrición crónica, pues vamos a seguir hablando sobre ese mismo tema. No vamos a meter un tema del coronavirus ahí porque no cabe, ¿verdad? Tenemos que hablar del tema, darle seguimiento al tema que iniciamos y que el nombre que va a llevar ese tema se relaciona con todo lo que estamos escribiendo. Ojo, oraciones cortas. Yo tengo esa experiencia cuando hice mi tesis hace muchos años y la persona que me asesoró, un licenciado muy bueno, que por cierto en paz descanse, este licenciado me dijo a mí: Connie, usted escribe como habla, y yo hablo mucho, lo reconozco, pero él me dijo, tiene que aprender a escribir con oraciones cortas, porque es una forma de darle al que lee nuestros escritos más amena, más fácil de entender, ¿verdad? Con letra clara y con conceptos claros también. Entonces, aquí tenemos en la página 78, mis queridos estudiantes, el párrafo. Entonces,
en el párrafo van a encontrar ustedes su definición del párrafo. Pero aparte de eso, van a encontrar en la 79 la clasificación de párrafos según su estructura. Tenemos párrafos de enumeración. Y hay un ejemplo claro aquí, ¿verdad? En esto, aquí describe un mismo objeto, hecho o idea por una frase, dice, organizadora, que indica la estructura del párrafo. Esos son párrafos de enumeración. Y, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros también aquí que la frase organizadora puede hacerse por recuento de objetos, cosas, por síntesis también, encuadramiento, permite intuir que seguirá una lista sin dar detalles. Y aquí tenemos, por ejemplo, miren, la de enumeración. Aquí dice 18 millones a Guadalupe en México, 5 Lourdes. Ustedes van enumerando. Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, 8 en Guatemala, 2 en El Salvador, y así. Eso es estamos escribiendo un párrafo de enumeración. Esto es la clasificación de párrafos. Hoy lo leen despacio porque les va a ayudar mucho cuando escriban el propio. El párrafo de secuencia. También ahí van a encontrar ustedes en este párrafo de secuencia datos que debe llevar ese tipo de párrafo, como lo es, por ejemplo, aquí les dan uno de cómo hacer una comida, ¿va? Pero puede ser uno de inscripción a la U. ¿Qué pasos debo seguir para la inscripción a la U? Lógico, voy a ir a pedir información. Luego, pues voy a solicitar becas, pues voy a buscar a la encargada de becas, y ahí voy buscando los pasos que nos da la universidad y que se escriben en una hojita, ¿va? Para solicitar información de las carreras, cómo inscribirse, a dónde pagar, etc. Al escribir ese tipo de textos, estamos hablando de la secuencia. Si voy a hacer un caldo de gallina, como dice aquí, bueno, lo primero que tengo que hacer es, pues, si la voy a comprar con plumas, pues tengo que ver cómo la tengo que desplumar, limpiarla, luego poner el agua con la gallina, y ahí me voy con todos los pasos, ¿verdad? Que lleva a hacer un caldo rico de gallina de patio. Por favor, no digan criolla, por favor, no digan gallina india hoy, porque ese tema de la interculturalidad lo tenemos metido hasta en el vocabulario que tenemos, y son gallinas de patio. Así, mis queridos alumnos, que aquí van a encontrar una riqueza en su texto de los tipos de párrafos que tenemos. Y así tenemos, por ejemplo, y algunos ejercicios, algunos modelos de contraste. Es como por decir, en Guatemala tenemos una mínima cantidad de casos que se han contaminado con el coronavirus. Pero en Italia estamos así, estamos hablando de contraste, ¿va? Son párrafos de contraste. Cuando ustedes lean los modelos, los ejemplos, lo van a entender mejor. Tenemos de desarrollo de conceptos, de solución de un problema, párrafo de causa-efecto. Esto los utilizamos mucho en los escritos académicos. Tenemos también unos recuadros aquí en las 82 de los tipos de párrafos según su estructura. Tenemos ejemplos muy interesantes. Y todo eso llega hasta la página 85. Más adelante, en la próxima clase que tengamos, vamos a ver los tipos de texto. Les va a encantar cuando avancemos a los tipos de texto, cuando lleguemos a estudiar, por ejemplo, poesía, por ejemplo, lleguemos a los cuentos. Les tengo unos cuentos preciosos para que ustedes vean cómo la imaginación nos va dando también las ideas para poder nosotros hasta escribir un cuento. Vamos a hacer prácticas para hacer cuentos. Les voy a llevar cuentos lindos de autores rusos, de autores guatemaltecos, de diferentes países, ¿verdad? Entonces yo les voy a
a trasladar esos cuentos. Vamos a trabajar con eso. ¿Y por qué no decir? Ahí van a ver qué cuentos me van a hacer ustedes con la guía que les voy a ir proporcionando en clase. Les va a encantar. Hasta aquí llego, mis patojos. Dios me los bendiga y por favor, cuiden a sus abuelitos, a sus papás, porque eso está comprobado que a las personas adultas es a las que afecta más. Cuidemos a nuestra gente y a nuestros amigos y guatemaltecos que nos rodean, porque uno que se contamine y ya afectó a un montón de gente. Atendamos las recomendaciones que nos están dando el gobierno y la URL, que tuvo esta buena idea y ya la están aplicando otras universidades, de poder llevarles a ustedes a través de la tecnología clases. Esperamos que la hayan comprendido, que tengan más ideas para seguir adelante. Dios me los bendiga y hasta pronto.